Shabbat Shalom, soy el Rabino Ben David y Yirtzeh Hashem, con la ayuda del Eterno. Hoy vamos a ver en estos 25 minutos que tenemos, vamos a tratar de comprender la sección de Kedoshim, que significa santidad, que es la sección de la semana que nos toca, la parasha, que es en Vayikra Yutet, que es Levítico 19:1, y dice lo siguiente. Dice, Vaidaber, Adonai Hashem el Moishe, y habló Dios a Moshe, Leimor, diciendo, Daber el Kol Adat Benei Israel, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, Marta Leichem, y diles a ellos, Kedoshim Tihiyu, ustedes seréis santos, Kikadosh Ani, porque yo soy santo. Hashem Elokeichem, el Eterno, vuestro Dios de juicio, ¿verdad? Ish Imo, Ve Aviv, un hombre a su madre y a su padre, Tiraú, temerá, que es la forma de decir que tendrá respeto, ¿verdad? Ve Et Shabbatotai Tishmeru, y mis Shabbats, mis días de Shabbat, guardaréis. Ani Hashem Elokeichem, yo soy el Eterno, vuestro Dios. Y continúa con muchas leyes. Esta sección tiene definitivamente muchos misbot, pero vamos a tratar de ver lo básico ahorita. Entonces aquí dice que ser santos porque yo soy santo. Entonces comenzamos con el título de la sección de la parasha, que tiene mucho que ver, se llama Kedoshim, que significa seréis santos, santidad. La palabra Kadosh tiene su raíz en la palabra separación, separar. Kadosh, por ejemplo, decimos Vayibdal, que Dios separó, por ejemplo, al séptimo día de los demás días y lo santificó. Es decir, el concepto de santidad es que esté separado. Bueno, separado solamente así nada más. Yo me separo y me voy a una cueva y soy santo. No, tiene primero que estar separado por una orden divina. Y segundo, para el servicio de Dios. Entonces, tenemos que el pueblo santo, ¿cuál es el pueblo santo? Decimos. O bueno, vamos a decir la tierra santa. La tierra santa decimos que es la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque de todas las tierras del mundo, Hashem la separó. ¿Para qué? Para poner su Beit HaMikdash, para poner su templo, su casa y el ejemplo para las naciones de verdaderamente cómo vivir de acuerdo a la razón, a la voluntad de Dios, a través de sus mandamientos. Y el pueblo santo, cuando es santo, porque a veces no es tan santo, a veces no somos tan santos en el sentido de que a veces no somos obedientes a la voluntad de Dios. Eso es la santidad. ¿Por qué el pueblo santo? Porque de todos los pueblos Hashem separó al pueblo de Israel, pero no nos separó para que se fuera y se escondiera en una cueva, sino para que participara en el mundo y así santificar lo mundano. Dice también, no harás como las naciones del mundo, pero no está hablando de lo que no harás en diferencia. Por ejemplo, si yo me pongo el tefilín, que es algo que nos ponemos solamente el pueblo de Israel, eso no estoy siendo diferente, porque ya es diferente. Tenemos que ser diferente en lo que tenemos en común, por ejemplo, en lo de la comida, en el trabajo, etcétera. Si todos comemos, bueno, el pueblo de Israel come, pero un poco diferente. ¿Cómo come? Bueno, no lo que quiere o lo que se le antoja, sino lo que Hashem ordenó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Hashem sabe. Él nos creó y no solamente es por salud, obviamente, que la comida kosher es saludable, definitivamente, por definición, pero el propósito último, ¿verdad? La verdadera esencia del propósito no es solamente la salud, porque puedes comer cosas kosher que a lo mejor no te hacen bien, pero generalmente, pues, todo lo que dice Dios es para tu salud, tiene menos colesterol, etcétera. Pero, la razón verdadera, ya más profunda, pues no la sabemos, pero es por santidad, ¿no? Dice el Talmud, Kadish atzmecha bemuter lach, que te santifiques con lo que tienes permitido, es decir, con lo que se permite a todo el mundo. Ahí es donde nos separamos, ahí tenemos la santidad. Por ejemplo,
tenemos una lengua santa, decimos. La lengua santa. ¿Por qué es la lengua santa? Porque de todas las lenguas Hashem la separó para revelar la Torah, para revelar su palabra. ¿Por qué? Porque el único recipiente de los lenguajes del mundo en donde no tiene paganismo intrínseco y donde las letras y la forma de las letras está de acuerdo al significado profundo de la esencia de las cosas, ¿verdad? Es el idioma hebreo, ¿verdad? Aunque ya ahora el hebreo moderno, la letra original ha variado bastante, que el hebreo antiguo es, pero la esencia la tiene la misma. La yud sigue siendo la yud como quiera, aunque sea un poco diferente, ¿verdad? La alef también, etcétera. Todas las letras, alef, bet. Entonces, ¿por qué? Porque Hashem separó esa lengua, aunque la usamos ahora también en Israel, ¿verdad? Pero en realidad, esa es la letra, el lenguaje con que Hashem decidió expresar su voluntad a Moshe, al pueblo de Israel y a los profetas. Verdaderamente, ¿por qué? Por algo, ¿verdad? Entonces, yo sí les recomiendo que traten de, aquellos que quieren estudiar la Biblia más profundamente, ya les informaré de nuestra yeshiva para que puedan conseguir el curso de hebreo, ¿verdad? Tenemos en la yeshiva que es diplomado judíobíblico.com, que estará pronto. Entonces, resulta que aquí dice que seréis santos. Entonces les voy a contar una historia de este estudiante de medicina que estudiaba en Nueva York, pero pues era de familia judía y dijo, mira, ya estoy terminando medicina, pero antes de terminar me voy a tomar un año, para un semestre más creo, para ir a Israel, y porque me han dicho que tengo que descubrir mis raíces y que ahí hay santidad. Entonces fue a Israel y después de 6 meses llegó con un rab ahí en Jerusalén y le dijo, oiga rab, fíjese que he estado 6 meses aquí, Israel es igual que cualquier otra nación, realmente no encontré santidad. Y dice el rabino, oye, ¿y fuiste al Golán? Sí. ¿Y fuiste a Tel Aviv? Sí. ¿Y aquí en Jerusalén has ido al muro, al Kotel? Sí. Dice, ¿y cuántos bafuftiks viste? Y dice, no sé lo que es un bafuftik. Y dice el rabino, no te pregunté qué era un bafuftik, te pregunté cuántos bafuftiks viste en todos estos 6 meses. Y dice el estudiante de medicina, que no se iba a dejar engañar por el rabino, ¿verdad? Le dice, oiga rabino, mire, ¿cómo le puedo decir yo cuántos bafuftiks vi si no sé lo que es un bafuftik? Y voltea al rabino y le dice, ¿y esperabas encontrar la santidad cuando no sabes lo que es la santidad? ¿Qué esperabas? ¿Que angelitos vinieran bajando del cielo a tus hombros? Ven con nosotros, te enseñamos lo que es la santidad y encontrarás la santidad. Entonces tenemos que, para poder encontrar y saber lo que es la santidad, tenemos que definirla, ¿verdad? Porque incluso en otras religiones hablan de este santo y del otro santo, y hasta en la lucha libre, entonces no sabemos qué realmente es el santo. En el sentido bíblico, teológico, ¿verdad? Legítimo del pueblo de Israel, la santidad quiere decir aquel que se aparta para servir a Dios, y entre más apartado y más el servicio a Dios, más santidad. Por ejemplo, cuando se aparta, ¿qué quiere decir? Que está evitando transgredir los mandamientos negativos de no hacer esto, no hacer lo otro. Pero no solamente se aísla, porque el que se aísla en una cueva, ¿verdad? Como los monjes, ¿verdad? Sin hablar, pues sí, no comete errores, pero no hace nada positivo. Judío, aparte de que no se puede quedar callado por más de 5 minutos, yo creo, pero pero no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que santificar la vida en la acción, en este mundo. Moshe, hay un midrash, una alegoría, ¿verdad? Una enseñanza alegórica que nos dice que Moshe Rabbeinu, Moisés, cuando estaba con Hashem, con Dios, en el monte Sinaí, se quería quedar ahí. Estuvo 40 días y 40 noches, ¿verdad? Bueno, entonces se quiso quedar, dijo Hashem, oye,
Imagínate estar con Dios, platicando, pues no te quieres ir, ¿verdad? Pero Hashem le dijo, mira Moshe, no te preocupes, yo estoy bien, no te preocupes, yo me puedo cuidar solito. Lo que quiero tú es que no te quedes aquí, sino que bajes allá abajo y que trabajes con 600,000 judíos. Y si es difícil trabajar con un judío o con una persona, pues imagínate, pero eso es lo que quiere Hashem, quiere que nos involucremos en el mundo y que santifiquemos en el mundo. La Torah se dio al hombre, no a los ángeles. Los ángeles la querían la Torah, pero dice que dijeron, ustedes no tienen brazos para ponerse tefilín, no tienen tentaciones como el hombre para poder evitarlas en aquel tiempo, digo, porque el desarrollo de los ángeles es otro también, pero hoy día el ángel es un mensajero nada más. Entonces, lo que sucede es que la Kedushá está verdaderamente, mira, les voy a decir cómo pueden tener una experiencia de santidad, incluso de unión con Dios cabalística. Si ustedes van al mercado y ven y van a comprar una lata de atún y las dos latas de atún que ven ahí de diferentes marcas son iguales, pero una tiene un sello que dice que es kosher y compran ese atún, entonces están obedeciendo un mandamiento, ¿verdad? De que están comiendo comida supervisada. Estoy hablando, claro, en el caso del judío observante, por ejemplo. Hay otros casos que también puede hacer todo el mundo. El chiste es que la situación es que al tú obedecer un mandamiento, entonces el mitzvah, como dice el mandamiento, te une a Dios. En vez de ir caminando tú solo por el mundo, cuando haces un mitzvah, Dios está agarrando tu mano y va caminando junto contigo. Entonces, en vez de medir 1,70, ya mides 1,000 metros. Mides lo que mide Dios porque estás acompañado por Dios, por decir así. Es un dicho, ¿verdad? Es algo alegórico, ¿no? Entonces, cuando quieres caminar con el Eterno, entonces te unes a través de la orden divina y entonces ahí es donde te santificas, donde te separas, y no por ti, sino por quien ordenó esa acción. Si, por ejemplo, queremos elevar un animal al potencial de santidad, entonces, pues se tiene que sacrificar de acuerdo a como nos ordenó realmente Dios y quitar la sangre, en fin, enterrarla, y un proceso de quitar ciertas partes y proceso de hacerlas kosher, con sal, en fin, sacar la sangre, para que luego esté lista esa carne para el consumo humano, y al consumirla tú y con las fuerzas que agarras de ese alimento, lo utilizas para acciones de obediencia al Eterno, entonces esa carne y ese animal ya cumplió su destino, y es más, hasta se elevó a un nivel espiritual más alto. Los mandamientos tienen ciertos recipientes, tanto físicos como temporales. Por ejemplo, el comer pan ácimo, matzah, solamente es válido en cuanto al mitzvah, en cuanto al mandamiento, en cuanto a la santidad, durante la época de Pesach. Dice, desde el 14 de Nisan, esta semana, ¿verdad? Por 7 días no comerás. Pero en ese tiempo, si comemos matzah, es un mandamiento y nos trae luz al mundo, ¿verdad? Y el recipiente está en esa semana. Si yo como matzah en diciembre, no es nada, es como si comiera una galleta, ¿verdad? No tiene ningún valor de santificación. ¿Cuál es el valor de la santificación? Cuando está ordenado por el Eterno adecuadamente. Por ejemplo, si yo agarro tinta y agarro la piel de un animal impuro, por decir, impuro, ¿cómo que impuro? Bueno, que Hashem, que Dios ha dicho que es impuro. Agarro la piel, una piel bonita de puerco, por ejemplo, y escribo la Biblia ahí, una Torah,
Bueno, eso no tiene santidad porque no está permitido oralmente por nuestras tradiciones que nos ha revelado el Eterno, ¿verdad? Tanto escritas como orales. Pero si yo escribo, o incluso yo, no tienes que ser una persona perfecta, cualquier persona puede escribir una, una Torah, la escribes de acuerdo a las leyes de la gramática, ¿verdad? Escribes una Torah en un pergamino hecho de cuero de un animal kosher, de una vaca, por ejemplo. Entonces eso se convierte en algo santo, aunque solamente es piel y solamente es tinta que está hecha de ciertas hojas. Y en fin, y alguien escribe una Torah, de repente la Torah se vuelve algo, un, un utensilio de santidad, tanto que la cargamos, la coronamos. Si Hasba Shalom se cae al piso, la congregación tiene que ayunar un mes. Bueno, no todo el mes, ¿verdad? Pero durante los días del mes. En fin, la gente baila con ella, danza con ella en los bar mitzvahs, en Simchat Torah, en fin, la sacamos y no es que adoremos la Torah, Hasbe Shalom, sino que lo que representa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque Él lo ordenó. Entonces, la santidad viene a través de la observancia de la voluntad de Dios que está escrita aquí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer? Bueno, no es tanto, ¿verdad? Solamente nos toca hacer, si eres un joven, pues tienes ciertas responsabilidades, si eres un leví también, ciertas restricciones también, ¿verdad? No te puedes hacer impuro con un cuerpo muerto, en fin, los kohanim, los sacerdotes. Si eres Israel, eres un judío, y si eres una persona de las naciones del mundo, también tienes ciertos mandamientos. Entonces, si obedecemos los mandamientos que se nos han dado, ¿verdad? Para nuestro beneficio, para nuestra protección, el no hacer ciertas cosas y para nuestra dirección, el hacer las cosas, entonces ahí ya traemos santidad al mundo y traemos luz al mundo, ¿verdad? Y por eso es importante, la parasha anterior, vimos, o bueno, perdón, la que sigue más adelante creo que dice, Bejucotai, más adelante dice, Veim Bejucotai Tishmeru, Veasitemotam, dice, si escuchas mis mandamientos y los haces. ¿Qué quiere decir? Que no solamente los tenemos que hacer, que es lo más importante, por supuesto, pero también los tenemos que estudiar. Y el hecho de estudiarlos para hacerlos, con la intención de hacerlos, eso ya también trae santidad. Y esa santidad no tiene tiempo y espacio porque es en cualquier momento, a cualquier hora. Por ejemplo, aquí dice que los Shabbats tenemos que observar. Bueno, si yo observo Shabbat el lunes, no tiene santidad. Pero si es Shabbat en el día de Shabbat, pues sí hay santidad, ¿verdad? Desde que se mete el sol el viernes hasta que se mete el sol el sábado, ¿verdad? Y lo hemos mantenido a través de generaciones, ¿verdad? Hasta la fecha. No hay falla. Pero dice aquí, en el versículo 3, ¿verdad? Justamente, dice aquí, Ish imo be'aviv tireu, un hombre a su padre y a su madre temerá, y mi Shabbat se observará, Ani Hashem Elokeich, yo soy el eterno vuestro Dios. Primero dice que temerás a tu madre y a tu padre, mientras que en los 10 mandamientos, o bueno, en Éxodo 20, las 10 afirmaciones, como quieran decir, ahí dice que honrarás kavod av ve'im, a tu padre y a tu madre, está al revés. Aquí primero menciona a la madre y menciona, en vez de honor, menciona temor. Bueno, ¿por qué? Bueno, una de las razones es que a veces, como la madre es a veces más cercana, ¿verdad? Al hombre, al hijo, y como pues quizás sea menos estricta, entonces posiblemente los hijos tienden a temer más a su padre y a no temer a su madre. Y aquí dice, no, Ish imo be'aviv, a tu madre temerás, que no es un temor de miedo, sino un temor respetuoso, como cuando entra un general y la gente no le tiene miedo que va a hacer algo malo, sino que
simplemente por su autoridad. Entonces, que no abuses de la autoridad de tu madre, porque pues la madre es muy querida en todas las culturas, y a lo mejor te puedes pasar de límites, ¿verdad? De comportamiento, ¿verdad? Entonces, esa es una explicación. Otra explicación es por qué está yuxtapuesto, es decir, que está junto el mandamiento de temer a tu padre y a tu madre junto con el del Shabbat. ¿Por qué? Porque si tu padre te dice que violes el Shabbat, no lo hagas. ¿Por qué? Porque él también está bajo esa autoridad. Él también tiene que observar Shabbat. Entonces, dice el Talmud, si tu padre te dice que tires 20 monedas de oro al mar, tíralas. Pero si te dice que violes un mandamiento, no lo hagas, porque él también está bajo la autoridad de Hashem. Y yo he tenido experiencia como rabino, como rabino ordenado por 20 años más. Y hay veces que me ha tocado que un padre viene y me dice que, oye, mi hijo está yendo mucho a la sinagoga, está estudiando mucho, dile que no sea tan religioso, dile que sea como tú, que sea más tranquilo. No, dile que no sea tan estricto. Y yo digo, ¿qué me está diciendo a mí? Que le diga a tu hijo que no observe la Torah, no puedo. Tiene que, él también y tú también están bajo la autoridad de Dios. Entonces, si tu padre te dice que robes, no lo hagas. Si tu padre te dice que no observes el Shabbat, no. Tú, Hashem, no te va a pasar nada. Si eres, le dije, lo único, si estudia Torah y y observa los mandamientos, lo único que le puede pasar es que sea mejor persona y que se haga un jajam y que se haga un sabio. Es lo único que le puede pasar, que aprenda mucho. Entonces, verdaderamente la Torah es una protección para nosotros el ser humano, estoy hablando, no solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo. Traemos santidad al mundo. El mundo sin Torah se matarían unos a otros. La ley romana está basada en la ley mosaica, que es la primera ley institucionalizada bajo categorías específicas, ¿verdad? Ninguna religión, ninguna cultura verdaderamente tiene una ley tan específica, tan antigua y tan verdaderamente relevante y pues ahorita mismo también que la podemos aplicar hoy mismo como el pueblo de Israel. El derecho romano ya ha pasado, luego después del derecho romano tenemos el derecho de las francés, por ejemplo, pero todo eso se basa en la ley mosaica. Llegan a veces hasta el derecho romano nada más en las escuelas de leyes, pero la raíz de todo eso está en la Torá. Obviamente los romanos lo sacaron de... Y hay leyes en algunas culturas, pero no tan específicas y tan morales, ¿verdad? Y tan respetuosas del derecho, por ejemplo, de la mujer, de las minorías, del extranjero, como el pueblo de Israel. Antes se mataban, bueno, hasta la fecha nos seguimos matando todos, pero si no fuera por las leyes, entonces, y las leyes basadas en la Torah más que las leyes del hombre se pueden enmendar, pero las leyes de Dios son eternas, excepto las que obviamente por definición no se aplican, como las leyes del templo, ¿verdad? En aquel entonces tenían la pena de muerte en algunos casos, pero no se aplica, ¿verdad? Es muerte espiritual, porque si no, pues sería demasiado estricto para nuestro nivel de santidad. Entonces, yo les digo a ustedes, ¿quieren realmente obtener santidad y éxito y bendición y propósito, tanto psicológico como físico y espiritual en este mundo? Estudien la Torá con los rabinos de Israel. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si quieren aprender comida mexicana, les digo que no estudien en Estados Unidos, que vengan a México y estudien. Si vas a comer comida china, pues estudia con un chef chino. Si van a estudiar la Biblia, estudien con los rabinos aprobados, ¿verdad? Realmente con las enseñanzas del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque esa es la forma más legítima
¿verdad?, de poner en práctica la voluntad de Dios y bendecirían al pueblo de Israel, porque es el propósito de nosotros, tratar de ser luz al mundo a través, no forzado, no somos la Inquisición, no somos la policía kosher, y de hecho no tienen que hacer todo inmediatamente, poco a poquito, porque el que va muy rápido se cae muy rápido. Es una escalera, decimos, hacia el cielo, no es un elevador. Uno va subiendo y otro va subiendo, y si el de más arriba quiere empujar al de abajo, a lo mejor se cae. Tienes que gritarle, porque cada quien va a su propio paso, incluso entre parejas. Obviamente que queremos que vayan al mismo tiempo, ¿verdad? Pero cada quien tiene que ir a su paso. Despacio es mejor. ¿Por qué? Porque vas despacio y sólido. No hay que el primer día tratar de hacer todo, ¿verdad? Pero empiezas por algo pequeñito, un mitzvah, ¿verdad? Y luego sigues con otro y otro, dependiendo de lo que Dios tenga para ti y se aplique para ti. Entonces, somos santos, algunas veces somos santos, pero intentamos constantemente buscar la santidad. Y en momentos verdaderamente que llegamos a ese estado, ¿verdad?, de estar haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Bueno, pues Shabbat Shalom, soy el Rabino Ben David y los espero el próximo Shabbat.